Vamos ahora dentro del diagnóstico a hacer un análisis de la cefalometría que estuvimos viendo en el módulo número 1 para que ustedes entiendan cuál es la interpretación que nosotros le damos a la cefalometría. La cefalometría es una herramienta diagnóstica, es decir, es una pata de esta mesa que conforma el diagnóstico, donde también intervienen, por un lado, las radiografías con el cefalograma, por el otro lado, las fotos intra y extraorales y, en tercer lugar, los modelos de yeso. Es decir, que todas estas patas conforman esta mesa que es el diagnóstico, y si alguna de estas patas me falta, esa mesa va a ser inestable, va a ser confuso. La cefalometría básicamente consiste en poder tener un identikit de lo que está pasando a nivel vertical y sagital en la boca de nuestros pacientes. Como dijimos recién, una imagen que nos está faltando dentro de lo que es el análisis cefalométrico de la teleradiografía de perfil es todo lo que tiene que ver con el problema de tipo transversal. Pero el problema de tipo, por ser una imagen plana, el problema de tipo vertical y el problema de tipo sagital lo tengo resuelto a través de la cefalometría. ¿Para qué tomaríamos nosotros un cefalograma en un paciente? Básicamente son dos las razones por las cuales nosotros hacemos un cefalograma. En primer lugar, para poder definir cuál es la clase esqueletal de mi paciente y el biotipo facial. Significa, para poder saber si mi paciente es clase 1, clase 2 o clase 3, esa sería la clase esqueletal. Y el biotipo facial para saber si mi paciente es dólico-facial o braquifacial. Es decir, que la cefalometría me brinda información en los dos sentidos del espacio. Y ustedes me van a decir, ¿y con qué objetivo tomaríamos un cefalograma en un paciente que ya creció? Porque hay un valor o un dato que es extremadamente importante. Desde el momento en el que el doctor Andrews decide colocar una prescripción dentro del slot o ranura de los brackets, desde ese momento los elementos dentarios adoptan una determinada posición independientemente de la cantidad que haya de hueso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros colocamos brackets en la boca de nuestro paciente, lo que está ocurriendo es que los elementos dentarios no solamente se alinean, sino que además adoptan determinadas posiciones mesiodistales y vestíbulo-linguales en relación a la prescripción o a la información que cada elemento dentario tiene dentro del slot o ranura de su bracket. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cefalometría en un paciente adulto? Es saber cómo se va a comportar ese paciente el día que yo le coloque los brackets. No entiendo, doctora. ¿Qué tiene que ver el comportamiento de mi paciente o de los elementos dentarios de mi paciente con el cefalograma? Porque, por ejemplo, cuando yo me encuentro con un paciente como el que están viendo en este momento en pantalla, ustedes están viendo, sin haber hecho ningún análisis cefalométrico aún, que los maxilares son claramente divergentes. Con lo cual, ante semejante divergencia de maxilares, donde el maxilar superior y el maxilar inferior tienen un punto de encuentro en el sector anterior, en el sector posterior, pero a nivel anterior son francamente divergentes, este paciente tiene dos recursos. O tiene una mordida abierta o tiene un apiñamiento feroz. Porque la única forma de poder tener elementos dentarios con contacto anterior es que haya tanto apiñamiento que los elementos dentarios se hayan dispuesto de tal manera que permitan que haya un contacto anterior. Es decir, que los pacientes, todos nosotros, de alguna manera compensamos todas las falencias que tenemos en nuestro organismo generando camuflajes en el problema. El problema es cuando yo, como profesional ortodoncista, decido colocar brackets en los dientes de mi paciente y pretendo alinear todos estos elementos dentarios con la finalidad de que mi paciente luzca estético. En ese momento, yo estoy utilizando un bracket que tiene una prescripción, que ubica los elementos dentarios en una determinada posición, con un arco con memoria que lleva a
todos los elementos dentarios a la posición ovoidea que este arco propone. Esto quiere decir que un camuflaje dentario que mi paciente tenía para poder comer, cuando yo le coloco los brackets, yo lo, entre comillas, descamuflo. Quiere decir, yo rompo ese camuflaje. Yo rompo esta magia que la naturaleza había generado para que mi paciente pudiera vivir y comer. Es el mismo tipo de camuflaje que ocurre, por ejemplo, cuando mi paciente tiene una pierna más corta que la otra y existe una desviación de la cintura escapular o de la cintura pélvica para compensar esta longitud mayor de una pierna de un miembro inferior que del otro. O el mismo camuflaje que existe cuando mi paciente escucha mejor de un oído que del otro y entonces el paciente lo que hace es inclinar la cabeza para poder recibir las ondas en la misma intensidad de ambos lados. El organismo se encarga de camuflar para que nosotros tengamos una supervivencia adecuada. El problema es cuando nosotros como profesionales de la salud intentamos ordenar todo este tipo de camuflaje aún en contra de la naturaleza de crecimiento de mi paciente. Por este motivo, reiteramos, la cefalometría tiene dos orígenes muy concretos que son, primero, definir la clase esqueletal y el biotipo facial, es decir si mi paciente es clase 1, clase 2 o clase 3, y si mi paciente es dólico-facial o braquifacial. Y en segundo lugar, la cefalometría tiene como objetivo definir cómo va a comportarse mi paciente a la hora de colocarle los brackets.